El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ha tenido un año espectacularmente malo. Desde interminables retrasos en los vuelos y sorprendentes huelgas del personal hasta aterradoras brechas de seguridad, el LAX se ha convertido en una zona de desastre. No es la mejor experiencia. Los viajeros están furiosos. El LAX es, en muchos sentidos, el peor. A la gente le encanta odiarlo. Las autoridades se apresuran a actuar y los problemas les están costando $30.000 millones. No se muevan, les cuento todos los detalles. Aproximadamente 1.500 vuelos tienen previsto despegar y aterrizar, transportando a cientos de miles de pasajeros a destinos de todo el mundo. Pero en esta mañana de octubre en particular, algo sale terriblemente mal. Una avería en los equipos se produce sin previo aviso y, de repente, toda la operación se paraliza. La Administración Federal de Aviación emite una orden de suspensión de vuelos, dos palabras que infunden miedo en el corazón de todos los viajeros, y miles de personas se encuentran varadas, con sus planes cuidadosamente trazados disolviéndose en el caos y la confusión. Tenga en cuenta que no se trató de un incidente aislado. No, fue solo un capítulo dramático de lo que se ha convertido en una saga continua de disfunciones en el aeropuerto LAX a lo largo de 2025. Un año que probablemente será recordado en los círculos de la aviación como el año en que uno de los centros de transporte más importantes de Estados Unidos reveló lo frágil que es realmente nuestra infraestructura. Pero para comprender el alcance total de lo que está sucediendo en el aeropuerto LAX, debemos ir más allá de un simple fallo de equipo o un mal día. Debemos examinar la intrincada red de desafíos que se han conjugado para crear lo que muchos denominan ahora una crisis en toda regla. Esta es la cuestión más fundamental. La infraestructura del aeropuerto LAX es antigua, muy antigua. Estamos hablando de sistemas que, en algunos casos, se remontan a décadas atrás y que se resienten bajo el peso de unas exigencias para las que nunca fueron diseñados. El director general del aeropuerto, John Ackerman, lo expresó sin rodeos cuando dijo: "No podemos tener edificios de primera clase sobre una infraestructura de tercera clase". Esa sola afirmación debería decirle todo lo que necesita saber sobre la gravedad de la situación. Piensa en lo que ocurrió durante el verano de 2025, un periodo que debería haberse centrado en dar la bienvenida a los turistas y facilitar los viajes durante una de las temporadas más concurridas del año. En cambio, un atasco en el alcantarillado de la Terminal 7 obligó a cerrar los baños y las instalaciones de aduanas, lo que provocó una situación de pesadilla que afectó a más de 12.000 viajeros internacionales. Imagina llegar al aeropuerto de Los Ángeles después de un largo vuelo internacional, agotado y con ganas de pasar por la aduana y continuar tu viaje, solo para que te digan que tienes que ir en autobús a otra terminal porque el sistema básico de fontanería ha fallado. Es el tipo de experiencia propia de un aeropuerto del tercer mundo que nunca esperarías en un importante centro de operaciones estadounidense. Pero aquí estamos. Y los problemas de alcantarillado no fueron algo puntual. Los problemas persistieron durante varios fines de semana, lo que obligó a los responsables del aeropuerto a trasladar a miles de pasajeros entre terminales para pasar la aduana, lo que añadió horas a unos tiempos de viaje ya de por sí largos. Pero las pesadillas en materia de infraestructura no terminaron ahí. A lo largo de 2025, el aeropuerto LAX se ha visto afectado por una serie de fallos en los equipos y perturbaciones operativas que han puesto de manifiesto lo vulnerable que es realmente el aeropuerto. ¿Recuerdan la avería de equipos del 12 de octubre que mencioné antes? ¿La que provocó que la FAA emitiera una orden de suspensión de vuelos? Pues bien, se iniciaron investigaciones para determinar si podría haber sido el resultado de un ciberataque, lo que añadió una nueva dimensión de preocupación a una situación ya de por sí preocupante. Tanto si se trató de un ciberincidente como si no, el hecho de que se investigara esa posibilidad dice mucho de las vulnerabilidades a las que se enfrentan los aeropuertos modernos en una era cada vez más digital. Las repercusiones de esa única interrupción fueron asombrosas. Miles de pasajeros quedaron varados, los vuelos se retrasaron o cancelaron en todo el país a medida que la interrupción se extendía por el sistema de aviación nacional, y la reputación del aeropuerto de Los Ángeles sufrió otro golpe. Fue el tipo de fallo que hace que los viajeros se planteen seriamente si deben cambiar sus rutas por otros aeropuertos, aunque eso signifique tiempos de viaje más largos. Y si cree que eso fue lo peor, tengo noticias para usted. Solo en septiembre, el aeropuerto LAX registró 252 cancelaciones de vuelos, lo que supone un impresionante aumento del 16,67% con respecto al año anterior. Cada una de esas cancelaciones representa a decenas o cientos de pasajeros cuyos planes se vieron trastocados,
cuyas reuniones de negocios se perdieron, cuyas vacaciones se arruinaron y cuyas reuniones familiares se retrasaron. Luego vinieron los retos planteados por factores externos que escapaban al control directo del aeropuerto LAX. El cierre del gobierno federal a finales de octubre provocó una escasez de personal entre los controladores aéreos y los agentes de la TSA, lo que dio lugar a colas más largas en los controles de seguridad y a paradas adicionales en tierra. La Administración de Seguridad en el Transporte advirtió de las graves repercusiones que tendría el cierre prolongado en los inspectores de los aeropuertos, ya que los trabajadores se veían obligados a acudir a sus puestos sin cobrar, mientras intentaban mantener los estándares de seguridad en uno de los aeropuertos más transitados del país. Ni siquiera las aerolíneas individuales se libraron del caos. El 23 de octubre, Alaska Airlines sufrió una interrupción masiva de sus sistemas informáticos que dejó en tierra a toda su flota en todo el país, con 8 retrasos y una cancelación específicamente en el aeropuerto LAX. Este fue el segundo incidente de este tipo para la aerolínea en 2025. Por supuesto, el clima también influyó. El 23 de agosto, unas fuertes tormentas eléctricas obligaron a suspender todos los vuelos con destino al aeropuerto LAX, lo que provocó importantes retrasos. Aunque el clima es impredecible e inevitable, la forma en que el aeropuerto LAX gestionó estas interrupciones, o más bien luchó por gestionarlas, no hizo más que reforzar la percepción de un sistema aeroportuario que ha superado sus límites. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante y, francamente, más preocupante. Todas estas pesadillas operativas se desarrollan en el contexto de un aeropuerto que ha ido perdiendo terreno en las clasificaciones mundiales. El aeropuerto LAX ha pasado de ser el tercer aeropuerto más transitado del mundo antes de la pandemia al 11º lugar en las últimas evaluaciones. Piénselo por un momento. Estamos hablando de una de las principales puertas de entrada internacionales de Estados Unidos, situada en la segunda ciudad más grande del país y ha caído 8 puestos en la clasificación mundial. Las cifras cuentan una historia cruda. El tráfico de pasajeros del LAX alcanzó un máximo de 88,1 millones en 2019, pero en 2024, esa cifra solo se había recuperado hasta alcanzar entre 75 y 76 millones, todavía muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. ¿Y las previsiones? Pues bien, las estimaciones iniciales de que el LAX gestionaría 110 millones de pasajeros en 2028 se han revisado a la baja hasta poco más de 90 millones. No se trata de un simple recálculo menor, sino de una reevaluación fundamental de la trayectoria del aeropuerto. Las métricas de satisfacción del cliente son igualmente condenatorias. En una encuesta de J.D. Power, el aeropuerto LAX ocupó el puesto 16 de 21 mega aeropuertos de Norteamérica, lo que significa que solo hay 5 aeropuertos de su categoría que gustan menos a los pasajeros. Los viajeros citan constantemente las dificultades de orientación, las instalaciones obsoletas y la congestión crónica del tráfico como los principales puntos débiles. La infame circunvalación en forma de herradura, que analizaremos con mucho más detalle en breve, se ha convertido en sinónimo de atascos, de 1 hora y frustración. El tiempo medio de tramitación en la aduana del aeropuerto LAX superó los 30 minutos durante los meses de verano, lo que lo convierte en el segundo aeropuerto con mayor tiempo de espera de los principales aeropuertos de Estados Unidos. Para los viajeros internacionales, esa es a menudo la primera impresión que tienen de Estados Unidos: hacer colas interminables, ver pasar los minutos y las horas, y preguntarse por qué una de las naciones más ricas del mundo no parece capaz de tramitar las llegadas de forma más eficiente. Pasemos a algo que todas las personas que han conducido alguna vez hacia o desde el aeropuerto LAX conocen muy bien: la herradura. Si lo ha experimentado, probablemente se le haga un nudo en el estómago solo de pensarlo. Si no es así, considérese afortunado, porque la disposición en forma de herradura del aeropuerto LAX se ha convertido en una de las características de diseño más infames de toda la aviación estadounidense. ¿Ve todos esos aviones alrededor de la terminal? Todos esos aviones llevan a cientos de personas, pero un coche puede llevar a 1, 2, 3, 4 o 5 personas. Por lo tanto, hay un desajuste entre el número de personas que necesitan pasar por aquí y el número de personas que van a subir a los aviones. La forma de herradura no es solo un inconveniente. Es un defecto de diseño fundamental que ha afectado al aeropuerto de Los Ángeles durante décadas y sigue limitando la capacidad del aeropuerto para expandirse y modernizarse. Para entender por qué,
tenemos que profundizar en las características peculiares que diferencian al aeropuerto de Los Ángeles de casi todos los demás aeropuertos importantes del mundo. La mayoría de los pasajeros del aeropuerto LAX comienzan o terminan su viaje en el aeropuerto, en lugar de simplemente hacer conexión con otro vuelo. Y eso crea un enorme problema de capacidad en la zona terrestre. El reto de llevar y traer a las personas a las terminales se vuelve exponencialmente más difícil. Alrededor de 95,000 vehículos entran en el aeropuerto LAX cada día, tratando de circular por un sistema de carreteras que nunca fue diseñado para soportar ese volumen. El aeropuerto tiene básicamente 3 puntos de acceso para vehículos, y como señala Joshua, experto en tránsito aeroportuario, lo primero que se observa es que todos ellos se cruzan entre sí con bastante rapidez. Una vez dentro de la herradura, el patrón de tráfico se convierte en una pesadilla de movimientos de lado a lado. La gente no solo avanza, constantemente va de un lado a otro para intentar llegar a la acera para dejar a la gente y luego salir de la acera. Y se estacionan en la acera o en doble fila en la acera. Esto crea una danza caótica de vehículos, con coches cruzando varios carriles, deteniéndose de repente y creando atascos que se propagan hacia atrás por todo el sistema. El aeropuerto intentó solucionar esto añadiendo atajos, rutas de cruce destinadas a ayudar a los viajeros a llegar más rápidamente a las terminales más alejadas de la herradura. Pero estos atajos, en muchos casos, han empeorado la situación. Hay 2 carriles de tráfico que entran en esta ruta de cruce, y esos carriles se incorporan directamente a los carriles de tráfico de la herradura que son los menos congestionados en términos relativos. Ahora se está ralentizando a todos estos autos, y esa es una de las razones por las que los cruces terminan obstaculizando el tráfico, probablemente tanto como lo ayudan. Aquí está la parte realmente frustrante. Se podría pensar que la solución sería simplemente añadir más carriles a la carretera, pero eso no funcionaría. ¿Por qué? Debido al movimiento lateral del tráfico. El problema no es el número de carriles, sino el patrón de tráfico fundamental creado por el diseño en forma de herradura, combinado con el papel del aeropuerto de Los Ángeles como aeropuerto de origen y destino. Joshua resume perfectamente el dilema del aeropuerto LAX. En muchos sentidos, el aeropuerto LAX es lo peor de ambos mundos, ya que carece de una buena alternativa de transporte público y no tiene suficiente espacio vial para satisfacer la demanda. La herradura crea otro problema enorme. Limita gravemente la capacidad de expansión del aeropuerto LAX. A diferencia de los aeropuertos con diseños más flexibles, el aeropuerto LAX está esencialmente limitado a ampliar los extremos de la herradura. En 2021, el aeropuerto LAX inauguró una terminal satélite conectada a la terminal internacional mediante un pasillo subterráneo, pero seguir construyendo en esa dirección requeriría más sistemas de transporte de personas. El aeropuerto se limita principalmente a propuestas como la construcción de la Terminal 0 y la Terminal 9 en los extremos de la herradura. Compárese esto con un aeropuerto como el de Atlanta. Cuando Atlanta añadió su nueva terminal internacional, no afectó a la capacidad terrestre, ya que los pasajeros acceden a todas las terminales a través de un control central y luego se desplazan entre ellas por la zona aérea utilizando un tren subterráneo. Si vas al aeropuerto de Atlanta, no tienes que hacerlo y, de hecho, nadie puede conducir hasta cada una de estas terminales y dejar a alguien. En realidad, no es posible. Todo esto se encuentra en la zona de embarque. Tienes que tomar un tren que pasa por debajo para ir de una terminal a otra. El aeropuerto de Los Ángeles no puede hacer eso. Cada vez que quiere aumentar la capacidad construyendo nuevas terminales o vestíbulos, tiene que averiguar cómo proporcionar acceso a los vehículos, lo que significa añadir más tráfico a un sistema viario ya saturado. Es un círculo vicioso que limita el crecimiento y perpetúa la congestión. No se puede exagerar el impacto que todo esto tiene en la experiencia de los pasajeros. Cualquiera que haya intentado llegar al aeropuerto LAX en hora pico conoce la frustración de estar atrapado en el tráfico durante 1 hora o más solo para llegar a la terminal. La emblemática herradura, que puede parecer bonita desde el aire, se convierte en una especie de purgatorio desde el interior de un automóvil o un Uber, viendo cómo pasan los minutos mientras se acerca la hora de salida de tu vuelo. Y no se trata solo del tráfico. El diseño en forma de herradura también crea dificultades de navegación dentro de las terminales. A diferencia de los aeropuertos en los que las terminales están claramente separadas y diferenciadas, las terminales del aeropuerto LAX se funden entre sí a lo largo de la curva de la herradura, lo que confunde a los viajeros que intentan averiguar a dónde deben ir. La mala señalización,
otra queja frecuente de los pasajeros, no hace más que agravar este problema. La herradura también limita la capacidad del aeropuerto para crear conexiones eficientes entre terminales. Para desplazarse entre las terminales del LAX, a menudo es necesario volver a pasar por el control de seguridad, o tomar autobuses lanzadera que circulan por las mismas carreteras congestionadas que el resto del tráfico. Se trata de un sistema ineficiente que hace perder tiempo y genera frustración entre los viajeros con vuelos de conexión. Ahora bien, el aeropuerto LAX no es ajeno a estos problemas. El aeropuerto se encuentra en medio de un programa de mejora de capital de $30.000 millones, diseñado para abordar muchas de estas cuestiones. Y en el centro de esta transformación se encuentra algo llamado Automated People Mover, sistema automatizado de transporte de personas. El Automated People Mover, o APM, es un sistema de tren elevado de aproximadamente $3.000 millones, diseñado para transportar a los pasajeros dentro y fuera de la herradura, sin añadir más vehículos a la carretera. Supongamos que llegas y te dejan en esta estación en vehículo. Entonces te subes al People Mover y este se dirige en esta dirección, y puedes hacer una parada aquí para esas terminales, otra aquí y otra aquí. El APM recorrerá 3,6 km y conectará las terminales con los estacionamientos, un centro consolidado de alquiler de autos y, lo que es más importante, con el creciente sistema de metro de Los Ángeles. En lugar de conducir hasta la herradura, los viajeros podrían bajarse en una estación periférica, subir al tren y llegar directamente a su terminal. En teoría, esto debería reducir drásticamente el número de vehículos que intentan acceder a la zona central de la terminal. Pero, y esto es un gran pero, el APM se ha visto afectado por retrasos y sobrecostos. Inicialmente previsto para abrir en 2023, ahora se espera que lo haga en junio de 2026, con unos costos que superan con creces las previsiones iniciales. La ciudad aprobó $200 millones para la resolución de disputas con los contratistas, lo que pone de relieve la naturaleza controvertida de la ejecución del proyecto. El APM está ahora completado en un 95%, pero ese último 5% está resultando difícil. E incluso cuando se inaugure, hay dudas sobre si logrará sus objetivos. Así que la pregunta es, ¿cuántas personas elegirán dejar a sus familiares y amigos aquí en lugar de llevarlos hasta el final? Joshua sugiere incentivar a los pasajeros para que utilicen el People Mover. La tarificación por congestión, que consiste en cobrar a los vehículos por entrar en la zona central de la terminal, podría suponer un cambio radical, pero también es políticamente controvertida y plantea importantes retos de implementación. Sin esos incentivos, es posible que muchos viajeros sigan conduciendo hasta la terminal, especialmente en el caso de las salidas cuando llevan equipaje. Mientras tanto, el aeropuerto LAX ha implementado una solución provisional llamada LAX IT. La construcción del People Mover redujo la capacidad de la carretera, por lo que el aeropuerto convirtió un estacionamiento cerca de la entrada en un lugar de recogida de vehículos compartidos y taxis. La idea era sencilla. Los viajeros pueden tomar un vehículo compartido o un taxi para llegar al aeropuerto. Pero al salir del aeropuerto, hay que llegar de alguna manera a esta zona para tomar un vehículo compartido o un taxi. De ahí el nombre de LAX IT. La idea era sacar casi todos los vehículos compartidos de llegadas de la zona de la herradura. En teoría suena bien, ¿verdad? Bueno, la realidad es más complicada. No es la mejor experiencia. Muchos de estos caminos no están bien señalizados, y a veces tienes que caminar por obras, pero se puede llegar. Se convierte en un esfuerzo mucho más engorroso, especialmente para estos chicos de aquí, ¿verdad? Porque son los que están más lejos y no hay un camino claro para llegar hasta ellos. Los autobuses lanzadera con carriles exclusivos ayudan, y LAX IT ha reducido el tráfico en la herradura en un 15% en comparación con 2019. Eso no es poco. Pero también ha creado una nueva serie de frustraciones para los viajeros, que ahora tienen que navegar por un sistema desconocido, a menudo con equipaje pesado, después de un largo vuelo. El panorama general es que el aeropuerto LAX está tratando de resolver un problema, la herradura, que está fundamentalmente integrado en su diseño, a menos que se derribe todo el aeropuerto y se empiece desde cero, lo que obviamente no va a suceder. Hay límites en cuanto a las mejoras que se pueden realizar. Los $30.000 millones que se están gastando en mejoras sin duda mejorarán las cosas, pero no pueden superar las limitaciones geométricas básicas de la distribución. Y esa es, en pocas palabras, la paradoja del aeropuerto LAX. El aeropuerto tiene una capacidad aérea fenomenal. Las pistas, las calles de rodaje y las zonas de estacionamiento de aeronaves le permiten gestionar un gran volumen de vuelos.
La capacidad aérea es la joya que hace que el aeropuerto LAX sea tan grande. A la gente le encanta odiarlo, pero le encanta odiarlo porque mucha gente lo utiliza. Eso demuestra que, en realidad, está haciendo algo bien. Pero se ve estrangulado por su capacidad terrestre, es decir, la capacidad de llevar y traer a la gente a esos aviones. La herradura es tanto la característica distintiva del aeropuerto LAX como su talón de Aquiles. Entonces, ¿cuál es el plan para intentar mejorar las cosas en el aeropuerto LAX? ¿Y es el adecuado? Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2028 llegarán a Los Ángeles, y se supone que el aeropuerto LAX debe estar listo para recibir a millones de visitantes internacionales en la ciudad. No se trata solo de orgullo o reputación, aunque sin duda esos son factores importantes. Los Juegos Olímpicos representan una oportunidad única para mostrar Los Ángeles al mundo, y el aeropuerto LAX será la primera impresión que tendrán la mayoría de los visitantes. Imaginemos llegar a los Juegos Olímpicos y encontrarnos con colas en la aduana, baños bloqueados por desagües atascados y terminales cerradas. Sería un desastre de relaciones públicas de proporciones épicas. Así que el aeropuerto LAX está en una carrera contra el tiempo, intentando completar la transformación más ambiciosa de su historia, y al mismo tiempo mantener el aeropuerto en funcionamiento y hacer frente a todas las crisis que ya hemos comentado. Es como intentar reconstruir un avión mientras está volando, excepto que en este caso es más como intentar reconstruir todo un aeropuerto mientras gestiona 1.500 vuelos al día. La joya de la corona de esta transformación, o quizás el elemento más controvertido, dependiendo de su perspectiva, es el cierre total y la reconstrucción de la Terminal 5. El cierre gradual de la Terminal 5 comenzó el 21 de octubre de 2025, y el cierre total entró en vigor el 28 de octubre. La terminal, que data originalmente de la década de 1960 y cuya última gran renovación se realizó a mediados de la década de 1980, se había quedado simplemente demasiado obsoleta para modernizarla de forma gradual. Por lo tanto, LAX decidió tomar la opción nuclear, derribarlo todo y empezar de cero. La demolición está programada para durar unos 3 meses a partir de noviembre de 2025, y se espera que la reconstrucción esté terminada en 2028. La nueva Terminal 5 contará con 15 puertas de embarque, instalaciones ampliadas y conexiones con las terminales adyacentes y el futuro sistema Automated People Mover. También incorporará elementos de diseño inspirados en la cultura local de Los Ángeles, como un patio de comidas con temática de Koreatown. Pero cerrar toda una terminal en uno de los aeropuertos más transitados del mundo plantea retos evidentes. 3 grandes aerolíneas se vieron afectadas. JetBlue se trasladó a la Terminal 1, Spirit Airlines se trasladó a la Terminal 2 o al Midfield Satellite Concourse South, y American Airlines se trasladó a la Terminal 4 o a la Terminal Internacional Tom Bradley. Para ayudar a absorber estas operaciones desplazadas, LAX inauguró la nueva Midfield Satellite Concourse South el 25 de octubre de 2025, añadiendo 150,000 pies cuadrados y 8 puertas de embarque. La experiencia de los pasajeros durante esta transición no ha sido la ideal. Algunos viajeros han expresado su frustración por los retrasos, el tráfico y la mala comunicación, y han calificado la falta de comunicación como horrible, ya que el personal proporciona información contradictoria. Muchos pasajeros se ven obligados a caminar distancias más largas o a desplazarse en autobús a puertas de embarque lejanas, y existe confusión sobre dónde facturar y qué terminal utiliza realmente su vuelo. El cierre de la Terminal 5 es solo una parte del programa de mejoras de capital de $30,000 millones que está llevando a cabo el aeropuerto LAX. Otros proyectos importantes incluyen la modernización de la Terminal Internacional Tom Bradley, la construcción del sistema de transporte automatizado que hemos mencionado anteriormente, un centro consolidado de alquiler de automóviles y amplias reconfiguraciones de las carreteras. En septiembre de 2025, el aeropuerto LAX inició importantes mejoras en las carreteras, incluida la retirada del emblemático letrero del aeropuerto para dar paso a 7 kilómetros de carreteras reconfiguradas. El proyecto, adjudicado a Skanska y Flatiron Dragados por $323 millones, tiene como objetivo desviar 500 vehículos de Sepúlveda Boulevard en las horas punta y mejorar el acceso al estacionamiento y a las terminales, con la finalización prevista para 2030. Sin embargo, no todo el mundo está convencido de este enfoque. Los urbanistas han criticado el plan por dar prioridad a los automóviles sobre las opciones de transporte sostenible, argumentando que podría empeorar el acceso de peatones y ciclistas al tiempo que fomenta el uso del automóvil. Es una preocupación válida.
Gastar miles de millones para aumentar la capacidad de las carreteras podría simplemente inducir una mayor demanda, lo que provocaría los mismos problemas de congestión en el futuro. Todos estos proyectos de construcción están creando sus propios retos. Los cierres temporales, la reducción de carriles y los desvíos están empeorando aún más una situación de tráfico ya de por sí difícil a corto plazo. Y hay serias dudas sobre si el aeropuerto de Los Ángeles podrá realmente llevar a cabo este proyecto a tiempo. Si el APM no está operativo para cuando lleguen los Juegos Olímpicos en 2028, podría ser catastrófico para la capacidad del aeropuerto LAX de gestionar el aumento del tráfico. Toda la estrategia de transporte para los Juegos depende de que ese sistema de transporte de personas conecte el aeropuerto con la red de metro. Sin él, volveremos a depender de los autobuses y los coches, que es precisamente el problema que el aeropuerto LAX ha estado tratando de resolver. Pero supongamos que todo sale según lo previsto. Imaginemos que el sistema de transporte automatizado se inaugura a tiempo, que la Terminal 5 se reconstruye y queda preciosa, que las reconfiguraciones de las carreteras funcionan según lo previsto, y que el aeropuerto LAX gestiona con éxito las multitudes olímpicas. Incluso en el mejor de los casos, sigue habiendo importantes dudas sobre si estas soluciones abordan los problemas fundamentales que hemos comentado anteriormente. ¿Recuerdan el problema de la herradura? Los 30.000 millones de dólares se destinan a realizar mejoras dentro de las limitaciones de ese diseño, pero no cambian fundamentalmente la distribución. El aeropuerto LAX seguirá siendo un aeropuerto de origen-destino con limitaciones de capacidad en tierra. El APM debería ayudar, pero solo si los pasajeros lo utilizan en lugar de conducir hasta la terminal. Las mejoras en las carreteras aumentarán la capacidad, pero también podrían provocar un aumento del tráfico de vehículos, lo que podría anular los beneficios. ¿Y qué hay de todas esas cuestiones operativas que hemos comentado? La infraestructura obsoleta más allá de las terminales. Los sistemas de control del tráfico aéreo que tienen décadas de antigüedad. Las vulnerabilidades de ciberseguridad que se pusieron de manifiesto con la avería de los equipos en octubre. Un programa de renovación de 30.000 millones de dólares es impresionante, pero no puede solucionarlo todo, especialmente los problemas que van más allá del control directo del aeropuerto LAX y afectan al sistema de aviación estadounidense en general. También hay que tener en cuenta el factor humano. Una revuelta sindical contra el jefe de policía del aeropuerto LAX, Cecil Rambo, en octubre de 2025, puso de manifiesto las tensiones entre los dirigentes y las preocupaciones por la falta de personal y la gestión tóxica antes de los grandes eventos. Varios sindicatos que representan a diferentes grupos de trabajadores del LAX se han visto envueltos en disputas, incluidos conflictos internos dentro de Unite Here Local 11 y una histórica huelga de 48 horas del CEU Local 721, que representa a los trabajadores del condado de Los Ángeles. Estas tensiones laborales son importantes porque los aeropuertos no funcionan solo con infraestructura, sino con personas. Los agentes de seguridad, los trabajadores de mantenimiento, los agentes de atención al cliente y, sí, los agentes de policía desempeñan un papel crucial para que un aeropuerto funcione sin problemas. Si la moral es baja, si hay escasez de personal, si la dirección está en desacuerdo con los trabajadores, eso se refleja en la experiencia de los pasajeros, por muy relucientes y nuevas que sean las terminales. Cabe señalar que el aeropuerto LAX atendió a más de 76 millones de pasajeros en 2024, y las previsiones apuntan a unos 90 millones para 2028. Esa cifra sigue estando muy por debajo del máximo alcanzado antes de la pandemia, que fue de 88 millones, pero supone un volumen considerable de viajeros que experimentarán de primera mano todas estas obras y trastornos durante los próximos años. La pregunta más amplia a la que se enfrenta el aeropuerto LAX es si realmente está tratando de resolver los problemas adecuados. Sí, las nuevas terminales y el sistema de transporte de personas son importantes. Sí, se necesitan mejoras en las carreteras. Pero, ¿son esas las cosas que realmente transformarán la experiencia de los pasajeros y restaurarán la reputación del aeropuerto LAX? Algunos críticos argumentan que se debería centrar la atención en mejorar las conexiones de transporte público y facilitar que las personas eviten conducir hasta el aeropuerto. Otros señalan que la satisfacción del cliente va más allá de la infraestructura. Tiene que ver con la dotación de personal, la calidad del servicio, la señalización, la limpieza y otras muchas variables que no requieren necesariamente una inversión de capital de 30.000 millones de dólares. Y luego está la incómoda realidad de que algunos de los problemas del aeropuerto LAX podrían ser simplemente irresolubles, dada su ubicación y su misión.
Los Ángeles es una metrópolis en expansión que depende del automóvil, y el aeropuerto LAX da servicio a esa ciudad. Cambiar la cultura aeroportuaria podría requerir cambiar la cultura del transporte de toda la región, lo que supone un reto mucho mayor del que cualquier autoridad aeroportuaria puede abordar por sí sola. Así que aquí estamos, a finales de 2025, viendo cómo el aeropuerto LAX intenta la transformación más drástica de su historia, al tiempo que se enfrenta a crisis operativas, fallos de infraestructura, tensiones laborales y una fecha límite inamovible en forma de los Juegos Olímpicos de 2028. Es un acto de equilibrismo sin red de seguridad, y todo el mundo estará pendiente de si tiene éxito o fracasa. El aeropuerto LAX será mejor en 2028 que hoy. Eso parece seguro dada la magnitud de la inversión. Pero, ¿se transformará? ¿Alcanzará finalmente su potencial como puerta de entrada de clase mundial? ¿Notarán realmente los pasajeros la diferencia? ¿O las mejoras serán incrementales en lugar de revolucionarias? Esas preguntas no tendrán respuesta hasta dentro de unos años. El reloj no se detiene. Los Juegos Olímpicos se acercan, y el aeropuerto LAX se apresura para estar listo. Si te ha gustado este video, haz clic en los videos de tu pantalla para ver más.